Un día como hoy, en 1651, nació una mujer de la cual seguimos hablando a la fecha, y su obra literaria, sigue siendo importante. Una mujer que nació fuera de época. Si Sor Juana Inés de la Cruz hubiera escrito lo que hubiera escrito actualmente lo que escribió hace 500 años, sería actual. Estaría tan a punto con las necesidades de la mujer actual. Hombre, la profundidad de su pensamiento, la enorme dimensión de sus poemas, hermosos, que mueven a la reflexión, al pensamiento. Yo creo que las personas deberían visitar el pequeño museo que hay precisamente en Nepantla, casi llegando a Cuautla, donde se construyó toda una estructura encima de lo que fue la casa original de Sor Juana. Y están los muros, están todos los restos, ¿no? Pero hay reliquias, ella está incluyendo un óleo de Sor Juana antes de convertirse en monja. Y además es un personaje, si de por sí no conocemos nada de el México virreinal, es decir, de esos 300 años, se pueden mencionar los 300 años en 10 personajes o situaciones. Uno de ellos, desde luego, es Sor Juana. O sea, Sor Juana es un referente de la cultura, de las letras mexicanas, o más bien en ese caso novohispanas, porque todavía no era México como tal. Pero además es un personaje que está cerca del poder. Gozó de la gracia de 2 virreinas, o más bien esposas de virreyes, porque el título no existía como virreina. Pero efectivamente fuera de lugar en su momento. Porque además en una sociedad pues, obviamente machista, cerrada, sí tuvo enfrentamientos con los obispos, con gente de las propias autoridades que la veían mal. O sea, la veían mal, su conocimiento, su erudición, su sabiduría era mal vista. Que era presentada como soberbia, como el pecado de la soberbia. Pero también contaba con el favor de la reina de España, y eso la ayudó mucho. Y además, por ejemplo, en cuanto a toda su creación literaria, muy completa, porque tiene poesía, pero también tiene comedia dentro de sus obras. O sea, se desarrolló no solamente en lo que era la filosofía, en analizar muchas situaciones, sobre todo de la mujer, cómo se le era considerada, porque es un personaje adelantado totalmente a su tiempo, pero también esa riqueza de lenguaje que emplea en sus obras, y el que haya tocado diferentes formas de expresión, porque tiene obras divertidísimas, obras que también analizan lo que es, por ejemplo, el Divino Narciso, los enmiendos de una casa, en donde pasa por diferentes facetas. Y es muy interesante que ella pertenecía a ese grupo muy común en Europa, en Inglaterra, en España además, de místicos que tenían que ver con el entonces, el verdadero movimiento Rosacruz de aquella época, el misticismo, la creencia en la existencia y la vigencia de Hermes Trismegisto. Todo este tipo de cosas era el misticismo secreto de la época, obviamente herético, pero ella lo discute abiertamente y lo plantea como una viabilidad, una opción viable al misticismo católico. En su celda en el convento de los Jerónimos, porque al principio estuvo en otro y sale del primero por cuestiones de salud, y después 2 años más tarde entra a un convento de la Orden de Jerónimo, y es ahí donde desarrolla la mayor parte de su obra. Y en su celda se hacían reuniones con los literatos más importantes de la época, Góngora, Calderón de la Barca. Ellos se reunían con Sor Juana Inés de la Cruz e iba discutiendo, iban platicando de cosas que enriquecían mucho lo que después escribía Sor Juana.
Y tenía correspondencia con todos los grandes escritores españoles. Como escribía en latín, podía comunicarse con cualquiera escritor del mundo en aquel momento, ¿no? Y cosa que hacían. Y entonces era una figura conocida internacionalmente. Fíjate que perdón. Nada más que llega un momento en que algo pasa en ella que decide retirarse de esa vida de estudio y se autodestruye, dedicándose al trabajo manual y descuidando su salud al grado de que muere de pulmonía. En Amecameca hay una casa en donde ella también estuvo viviendo, ya que había tomado la orden, ya como monja, donde estuvo parte de sus estudios, y te hacen un recorrido guiado ahí por varias zonas de esta construcción. Incluso también ahí hay un óleo, pero ella sale con su traje pues que sería de monja. Con su hábito. Con su hábito. Con su hábito. Y es un lugar muy interesante porque te dan la explicación, ¿no? Puedes contratar al guía. Y es una forma también de acercarte, ¿no? A todo lo que fue su obra y cómo fue dada su vida. Bueno, y también se puede visitar aquí, aunque da clases, el claustro de Sor Juana famoso. Ese era el convento de las Jerónimas, el convento de San Jerónimo, que está aquí a unos, me parece que es que... en Izazaga está la parte posterior del convento y la otra calle, no me acuerdo cuál es. Bolívar. Y ahí también se puede visitar. Pues es una mujer que ha trascendido y seguirá una mujer que hizo historia. Seguramente en aquella época no existía la medición intelectual, pero seguramente tenía un coeficiente mucho más alto que el común, incluso de los literatos más importantes. Sus discusiones con sus detractores clericales hombres. Aquellas cartas. A Sor Filotea. Sí. La carta de Sor Filotea, sí. Y porque ni siquiera se atrevían a atacarla usando sus nombres. Se dice que ella la primera vez entra al convento para instruirse, porque en esos lugares era donde se concentraban los libros, la cultura propiamente. Pero después, cuando ingresa al convento de las Jerónimas, se dice que huía del matrimonio, que desde luego no era mujer de aspecto desagradable, era una mujer guapa. Y entra ahí para que no la obliguen a casarse, porque en aquella época las obligaban a casarse. Palurdo, ¿no? Sí, y ella, además, cualquiera que se hubiera casado con ella iba a estar siempre por debajo de su talento. Su opción era profesar, como lo hizo. Era la única forma de mantenerse en un lugar que le permitiera seguir desarrollando su intelecto. Así es. José Morales Trenado, 58 años, de Naucalpan. Acerca de la genialidad de Sor Juana Inés de la Cruz, pudiera tratarse de factores genéticos, porque ella tuvo un sobrino llamado José Antonio Alzate, que fue un hombre polifacético. Él tuvo como 10 actividades y fue inventor del mecanismo que se utiliza en las cajas del WC. Y eso nadie lo sabe. Y hay una avenida que lleva el nombre de José Antonio Alzate, que cruza con la avenida Insurgentes Norte. Sí, en la Santa María la Ribera. Pero sí, conoce mucha gente a José Antonio Alzate. ¿Cómo no? Gracias. En Estados Unidos, con el Chelsea.